Compton, julio de 1991, 3 de la madrugada. Una figura vestida completamente de negro camina por territorio enemigo con paso decidido. Bajo la gorra, el cabello recogido. En la cintura, la pistola de su padre. Los Crips que vigilan la esquina no sospechan nada. Ven a un hombre más, otro soldado en las calles. Cuando se acerca uno de ellos sonríe. No sabe que está mirando directamente a su asesino. La mujer bajo el disfraz ya tiene su nombre en la lista. Y esa noche, como las anteriores, no volverá a casa hasta que haya tachado otro nombre con sangre. Los vecinos la llamaban Rambo. Y por una buena razón. Esta es la historia de cómo una adolescente de familia acomodada se transformó en la ejecutora más temida de Compton. De cómo el dolor de perder a un hermano inocente la convirtió en algo que ni los Crips más veteranos habían enfrentado antes. Una mujer sin miedo, sin límites y sin remordimientos. Porque cuando le preguntaron quién se creía que era, la respuesta fue simple: Rambo. ¿Y Compton nunca olvidaría ese nombre? Si queremos entender esto, vamos a los orígenes. Pero antes, este canal no es para todo el mundo. Aquí no convertimos tragedias en entretenimiento barato. Lo que hacemos es documentar las historias más oscuras con todo detalle. Suscríbete si no quieres perderte nada. Para entender cómo Sylvia Nunn se convirtió en leyenda de las calles, hay que retroceder a finales de los años 50. Su familia llegó al este de Compton buscando el sueño americano. Una casa propia, un vecindario tranquilo, oportunidades para los hijos. Lo que encontraron fue exactamente lo contrario. Habían aterrizado en pleno territorio de Lueders Park, controlado por los Bloods. En ese entonces, las pandillas apenas comenzaban a definir sus fronteras. Nadie imaginaba hasta dónde llegaría la violencia. Sylvia nació en 1962. Su familia no era pobre, todo lo contrario. Su padre, Willie Nunn, era boxeador profesional, un hombre duro, disciplinado, que entendía la violencia como herramienta de supervivencia. No como algo glorioso, sino como algo necesario. Y eso fue exactamente lo que le enseñó a su hija. Desde pequeña Sylvia aprendió a pelear, no juegos de niñas, golpes reales. También aprendió a disparar. Willie no estaba criando una princesa, estaba preparando a una sobreviviente. La familia Nunn tenía dinero suficiente para darle a Sylvia todo lo material. Cada año, un auto nuevo, ropa de marca, lo que quisiera. Pero el dinero no compra códigos postales seguros, y vivir en Compton significaba que tus vecinos eran soldados de pandillas, que los tiroteos eran la banda sonora nocturna y que elegir colores podía costarte la vida. Su hermano mayor, Marcus, conocido en las calles como China Dog, fue uno de los miembros fundadores de Lueders Park Piru. No fue rebeldía adolescente, fue geografía. Si nacías en esa cuadra, tu destino ya estaba marcado. Los Bloods no eran solo una pandilla, eran tu familia extendida, tu sistema de protección, tu identidad. Marcus no tuvo que buscar la vida de pandillas. La vida de pandillas lo encontró a él. Vamos al punto de inflexión de la historia. 1973 cambió todo. Willie Nunn fue arrestado por posesión de drogas y enviado a prisión. El hombre que había sido el pilar de la familia, el que imponía disciplina y estructura, desapareció de la noche a la mañana. Los niños Nunn quedaron a la deriva en un vecindario que se volvía más peligroso cada mes. Sin padre, sin guía, rodeados de violencia. Sylvia tenía 11 años cuando su padre fue encarcelado, la edad perfecta para absorber las lecciones equivocadas. Su madre intentó mantener el control, pero criar sola a 3 hijos en Compton durante los 70 era una batalla perdida de antemano. Los Bloods y los Crips se estaban expandiendo exponencialmente. Lo que empezó como pandillas de barrio se convirtió en ejércitos urbanos. Y los niños Nunn estaban justo en medio del campo de batalla. Aquí está el detalle que la gente no entiende. Sylvia no eligió esta vida porque le pareciera emocionante. No fue rebeldía adolescente ni búsqueda de identidad. Fue pura supervivencia. Cuando todos los hombres en tu vida son pandilleros, cuando tu hermano mayor es un OG respetado, cuando tu casa está en territorio Blood,
No tienes el lujo de la neutralidad. O te unes o te conviertes en víctima. No hay tercera opción. Su madre no la crió como mujer tradicional. Nada de muñecas, nada de clases de etiqueta, nada de preparación para ser esposa y madre. La preparó para las calles, le enseñó a pelear antes de enseñarle a cocinar, le mostró cómo sobrevivir antes de mostrarle cómo comportarse en sociedad. Y cuando tu única educación viene de hombres que viven bajo códigos de violencia y respeto, ¿qué más puedes convertirte? El bautismo de fuego. Silvia tenía 16 años cuando escuchó los disparos. Era una tarde cualquiera en Compton. El sonido de ráfagas de AK-47 no era exactamente raro. La mayoría de la gente se tiraba al suelo o corría en dirección contraria. Silvia corrió hacia el sonido. Instinto, adrenalina o simplemente algo roto en su interior que la hacía diferente. A pocas cuadras de su casa, en el parque donde los Bloods se reunían, encontró a una multitud formando círculo. En el centro, tirado en el suelo sangrando, estaba China Dog. Su hermano mayor, su héroe, el hombre que la había protegido toda su vida, había sido baleado por un auto lleno de Compton Crips. 4 contra 1. Ni siquiera fue una pelea justa, fue una ejecución fallida. Mientras Silvia se abría paso entre la gente, algo se rompió dentro de ella. No lloró. El dolor estaba ahí. Sí, pero enterrado bajo capas de rabia pura. Vio la sangre de su hermano empapando el concreto y tomó una decisión. No fue emocional, fue fría, calculada, definitiva. La guerra de China Dog era ahora su guerra. Los Crips que hicieron esto pagarían, todos ellos. China Dog sobrevivió. Lo llevaron al hospital, se recuperó, eventualmente volvió a las calles. Pero Silvia ya había cambiado. A los 16 años, se unió oficialmente a Lueders Park Piru. No como las otras chicas, no como alguien que llevaba mensajes o escondía armas para los hombres. Ella cargaba su propia pistola, participaba en sus propias misiones y dejó claro desde el principio que no estaba ahí para impresionar a nadie. Estaba ahí para matar. Lueders Park Piru. Para entender la importancia de Silvia, necesitas entender Lueders Park Piru. No era una pandilla cualquiera, era una de las más notorias de Compton. Originalmente se llamaban Lueders Park Hustlers en los 70. Con el tiempo, adoptaron la identidad Piru y se consolidaron como una fuerza dominante en el este de Compton. Su territorio iba desde Bullis Road hasta Atlantic Avenue, entre Compton Boulevard y Rosecrans Avenue. Estaban rodeados. Mob Piru al norte, Hollywood Piru al sur, Elm Street Piru al oeste y Lime Hood Piru al este. ¿Tenían aliados? Sí, pero también una lista interminable de enemigos. Principalmente Crips. Y también pandillas sureñas. En los 90, Compton era literalmente una zona de guerra, y Lueders Park estaba en primera línea. Aquí viene la conexión que hizo que todo explotara. Suge Knight, el CEO de Death Row Records, tenía vínculos profundos con Mob Piru, y Lueders Park Piru fue contratado como seguridad para Death Row durante la era dorada del gangster rap. Esto no fue coincidencia. Las líneas entre la industria musical y las pandillas estaban completamente borradas. El rap de la costa oeste no era solo música, era documentación en tiempo real de guerras territoriales reales. Cuando Tupac fue asesinado en Las Vegas en septiembre de 1996, Compton se convirtió en un infierno. Las tensiones entre Mob Piru y Southside Compton Crips, que ya estaban al límite, explotaron completamente. Lueders Park Piru se alineó con Mob Piru en el conflicto. Los tiroteos eran diarios, los cuerpos se acumulaban, y en medio de todo ese caos, Silvia Nunn estaba construyendo su leyenda. La prueba de lealtad. Ser la única mujer armada en Lueders Park significaba tener que probar constantemente que no era solo decoración. Silvia lo sabía, y cuando los amigos de Marcus le pidieron ayuda para robar una gasolinera, vio su oportunidad de demostrar que era tan capaz como cualquier hombre del set. Caminaron juntos al lugar. Los Bloods la llevaban en hombros riéndose, tratándola como mascota. Pensaban que era un juego. Rompieron la ventana con las culatas de sus armas y empujaron a Silvia a través del vidrio roto.
Dentro, con el cajero apuntándole con su propia arma, Silvia no titubeó. Vació la caja registradora, le pasó el dinero a los Bloods y luego extendió la mano. Los tipos se rieron. Le dijeron que le comprarían una paleta. Silvia no se rió. Les dejó. Claro que si había hecho el trabajo, recibiría su parte. No era negociable. Le dieron unas monedas. ¡Calderilla! Nada comparado con lo que se llevaron ellos. Pero no era el dinero lo que importaba, era el mensaje. Silvia Nunn no era tu chica de pandilla típica. No estaba ahí para servirte, estaba ahí para cobrar. Con China Dog y Silvia profundamente involucrados en Lueders Park, la casa de los Nunn se convirtió en cuartel general extraoficial de la pandilla. Lo que significaba que también se convirtió en blanco. Los Crips comenzaron a balear la casa regularmente. No era personal contra la familia, era estratégico. Si querían debilitar a Lueders Park, tenían que eliminar a China Dog. La policía también sabía dónde encontrarlo. Llegaban con órdenes de arresto, allanaban la casa, amenazaban a la madre de Silvia. Cada visita era más agresiva que la anterior. Un día, mientras los oficiales intimidaban a su madre, Silvia perdió el control. Se puso entre su madre y los policías. Les gritó que la dejaran en paz, que se largaran de su casa. Uno de los oficiales la miró con una mezcla de diversión y desprecio, y le soltó la pregunta que cambiaría todo. ¿Quién te crees que eres, Rambo? Era un insulto, una burla. Pero Silvia no lo tomó así. Lo tomó como confirmación. Sí, exactamente eso. Rambo, el soldado que no se rinde, que pelea solo contra ejércitos, que no conoce el miedo. Ese apodo se quedó. En las calles todos comenzaron a llamarla así. Y ella lo llevó con orgullo. La epidemia y la caída. Entonces llegaron los 80 y con ellos el crack. Si pensabas que Compton ya era violento, no habías visto nada. El crack no solo destruyó comunidades, convirtió a pandilleros en zombies y las calles en campos de exterminio. Los miembros de pandillas no solo vendían la droga, la consumían. Y Silvia no fue la excepción. Armada, adicta al crack y con una reputación de violencia extrema, Silvia participó en múltiples tiroteos desde autos en movimiento. No había culpa, no había dudas, solo el objetivo y el gatillo. El crack eliminaba cualquier rastro de empatía que pudiera quedarle. Era la combinación perfecta para crear a un asesino sin conciencia. En abril de 1991, la policía llegó con una orden de arresto para Silvia. Le dieron dos opciones: ir a prisión o cooperar dando información sobre las operaciones de drogas de Lueders Park Piru. Silvia eligió cooperar. Se convirtió en informante. Traicionó a su propia pandilla. Fue la decisión más práctica de su vida. Y también la que sellaría su destino de la manera más cruel. Ahora dime una cosa en los comentarios. ¿Crees que Silvia fue producto inevitable de su entorno o tomó decisiones que pudo haber evitado? Porque esta historia apenas está empezando y lo que viene después te hará cuestionar dónde termina la supervivencia y dónde empieza la sed de venganza. Si quieres más casos que te hagan pensar, acuérdate de suscribirte. El asesinato que lo cambió todo. 3 meses después, el 23 de julio de 1991, Silvia recibió la llamada que destruiría lo poco de humanidad que le quedaba. Su madre, con la voz quebrada, le dio la noticia. Su hermano Junior había sido asesinado de un disparo en la nuca mientras caminaba con su novia. Junior no era como China Dog o Silvia, no estaba en las pandillas. Era tranquilo, amable, el tipo de persona que evitaba problemas. No tenía enemigos. No representaba amenaza para nadie, y exactamente por eso su muerte no tenía sentido. A menos que supieras la verdad, la familia no era solo otra familia de pandilleros. Eran realeza en el mundo Blood de Compton. Y cuando estás en la cima, todos te apuntan. El asesinato de Junior no fue casual. Fue un mensaje, y Silvia lo entendió perfectamente. Habían matado al más inocente de los Nunn para demostrar que nadie estaba a salvo. Pero también era posible que fuera venganza directa contra ella. Silvia había estado cooperando con la policía.
Había dado nombres, había traicionado códigos sagrados de las calles, y las calles tienen memoria larga y métodos brutales para cobrar deudas. Lo que Sylvia hizo después la convirtió en leyenda y en monstruo. Fue a su casa, se vistió con ropa de hombre, tomó una de las armas de su padre y caminó directamente hacia territorio Creep. No fue impulso, fue método. Tenía un plan, se mezcló con la gente, conversaba, escuchaba. Fingía ser uno más. Y cuando alguien mencionaba un nombre, cualquier nombre que estuviera remotamente conectado con el asesinato de Junior, Sylvia lo anotaba mentalmente. Luego investigaba dónde vivía esa persona y aparecía en su casa, de noche, con su pistola y sin preguntas, uno por uno, sistemáticamente. Sylvia ejecutó a múltiples miembros de los Crips. No en tiroteos, no en enfrentamientos de pandillas, asesinatos fríos, calculados en sus propias casas mientras sus familias dormían. Era terrorismo urbano. Y era efectivo. Su razonamiento era simple y brutal. Su madre había recibido la llamada más devastadora que puede recibir una madre. Sylvia se aseguraría de que otras madres recibieran esa misma llamada. Dolor por dolor. Muerte por muerte. Un ojo por ojo llevado a su conclusión más sanguinaria. La primera ejecución después de la muerte de Junior fue el momento definitorio. Ahí fue donde Sylvia dejó de ser una adolescente jugando a pandillera y se convirtió en verdadera asesina. No hubo vuelta atrás después de eso. En las calles, la leyenda de Rambo creció exponencialmente. Todos hablaban de ella, pero pocos la reconocían cuando la veían, porque Sylvia había perfeccionado un sistema. Vestía completamente de negro, zapatos negros, calcetines negros, pantalones negros, camisa negra, abrigo negro, gorra negra, incluso su pañuelo rojo, el símbolo Blood que debía llevar siempre visible, lo escondía bajo la gorra. Su trabajo no era representar, era matar, sin maquillaje, sin joyas, sin nada que la identificara como mujer. Parecía un soldado más, y esa era exactamente la idea. Después de completar su trabajo, de ejecutar a su objetivo, volvía a su auto. Se quitaba la gorra y el abrigo, se soltaba el cabello, y en segundos se transformaba en una mujer común manejando a casa. Era camuflaje perfecto. La policía buscaba hombres, los testigos describían a un hombre. Nadie sospechaba que detrás de esos asesinatos estaba una mujer de 20 y pocos años que parecía cualquier otra persona en la calle. En 1993, Sylvia hizo algo que nadie esperaba. Desapareció. Se fue a Las Vegas sin avisar a nadie. Dejó Compton. Dejó las pandillas. Dejó todo atrás. No fue arresto. No fue que la mataran. Simplemente se fue. 2 años después, se casó con John Hartman, un ex-sheriff de Kansas City, Missouri. Cambió su nombre a Sylvia Hartman. La ironía era perfecta. Una expandillera asesina casada con un ex-policía, intentando empezar de cero. Se involucró profundamente con la segunda iglesia bautista misionera en Pahrump, Nevada. Encontró religión, o la religión la encontró a ella, como ella misma lo describió. Dejé a los Piru y tomé a Jesús. Fue transformación completa, de ejecutora a creyente, de Rambo a Sylvia Hartman, pero su pasado no desapareció. En 2008, Sylvia fue la figura central de un episodio de Gangland en History Channel titulado From Girl to Gangster. El episodio exploraba el mundo de las mujeres en pandillas, las Criplets y Bloodlets. Pero el foco real estaba en Sylvia y su conexión con Lueders-Park Piru. En sus propias palabras durante el programa, Sylvia explicó por qué las mujeres en pandillas eran tan peligrosas. La policía no las registraba con la misma intensidad. Podían cargar armas, drogas, cometer crímenes y pasar desapercibidas. Aprendían a pelear, a usar cuchillos, a disparar, a robar. Muchas caían en drogas. Algunas eran explotadas por sus propios compañeros de pandilla, pero otras, como Sylvia, usaban su posición para volverse letales. Vamos con el final de este caso. El 20 de abril de 2010, Sylvia Hartman falleció. Fue enterrada en el cementerio Woodlawn en Las Vegas, lejos de Compton,
lejos de las calles que la crearon. Su muerte fue tranquila. Nada que ver con la violencia que definió la primera mitad de su vida. No hubo tiroteos, no hubo venganzas pendientes. No hubo enemigos cobrando deudas viejas. Simplemente se fue rodeada de la familia que construyó en su segunda vida, la que eligió después de Rambo. La ironía no se le escapaba a nadie que conociera su historia. La mujer que había sembrado terror en las calles de Compton, que había ejecutado a enemigos sin pestañear, que había convertido su nombre en sinónimo de muerte, murió en paz. Había logrado algo que muy pocos pandilleros logran: escapar con vida y construir algo diferente. La mayoría de sus contemporáneos, los que pelearon a su lado en Lueders Park, Pirú, ya estaban muertos o cumpliendo cadena perpetua. Sylvia había encontrado la salida y la había tomado. Pero su historia no terminó ahí. Su hermana, Cynthia Nunn, entendió algo que muchos no logran ver hasta que es demasiado tarde. Sylvia no fue mala por naturaleza, fue producto de su entorno, y si el entorno no cambiaba, seguirían naciendo más Rambos. Más niños y niñas atrapados en ciclos de violencia que no eligieron pero que heredaron como maldición familiar. Así que Cynthia fundó una organización sin fines de lucro en Compton llamada Sylvia Nunn Angels. El nombre no era accidental. Era reconocimiento directo de que incluso alguien como Sylvia, con las manos manchadas de sangre, podía inspirar algo bueno. El objetivo de la organización era simple pero ambicioso: ayudar a niños y familias a encontrar caminos alternativos, a evitar las pandillas, a romper el ciclo que había consumido a Sylvia y a tantos otros. Los programas incluían mentoría para jóvenes en riesgo, actividades después de la escuela para mantener a los niños fuera de las calles, apoyo educativo para familias que no tenían recursos y, quizás lo más importante, testimonios reales de expandilleros que habían logrado salir. Porque una cosa es que un extraño te diga que las pandillas destruyen vidas. Otra muy distinta es escucharlo de alguien que vivió esa realidad, que perdió amigos, que vio morir a hermanos, que cargó armas y ahora carga la culpa. Sylvia Nunn Angels se convirtió en un recordatorio constante de que la redención es posible, que nadie está tan perdido que no pueda encontrar el camino de regreso, que incluso las decisiones más oscuras no tienen que definir el resto de tu existencia. La organización llevaba el nombre de una asesina reformada, y eso no era vergüenza, era esperanza. Es el tipo de final agridulce que define tantas historias de Compton. Una vida desperdiciada en violencia que termina inspirando esfuerzos para prevenir más violencia. Sylvia nunca tuvo la oportunidad de alejarse de las pandillas cuando era joven. Nació en el código postal equivocado, en la década equivocada, en la familia equivocada. Sus opciones fueron limitadas desde el momento en que dio su primer respiro, en 1962. Pero su legado ahora ayuda a otros a tener esa oportunidad. Los niños de Compton que participan en los programas de Sylvia Nunn Angels tienen mentores que les muestran que hay vida más allá de los colores rojo y azul. Tienen acceso a educación que sus padres nunca tuvieron. Tienen adultos que les dicen que su código postal no determina su destino, que pueden ser algo más que estadísticas, y cuando esos niños preguntan ¿quién fue Sylvia Nunn?, reciben la verdad completa, no la versión romantizada, no la versión que la convierte en heroína. La verdad: fue una mujer que mató, que destruyó familias, que causó dolor inmenso. Y también fue una mujer que encontró manera de cambiar, que dejó todo atrás, que pasó sus últimos años tratando de ser diferente. Ambas versiones de Sylvia son reales. Ambas importan. Y esa es la lección más poderosa que su vida puede enseñar. No que la violencia esté justificada, no que las pandillas sean inevitables, sino que incluso las personas más perdidas en la oscuridad pueden encontrar luz, que el cambio es posible, que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Compton sigue siendo peligroso, las pandillas siguen existiendo. Los Bloods y los Crips siguen peleando por las mismas esquinas que peleaban en los 90. Pero ahora, en medio de ese caos, hay una organización que lleva el nombre de Rambo y está salvando vidas en lugar de quitarlas. Esa es la venganza final de Sylvia Nunn contra el sistema que la creó.
no con balas, con esperanza. ¿Qué sacamos de esto? La historia de Sylvia Nunn es complicada, no hay forma de endulzarla. Fue víctima y victimaria. Creció en un ambiente donde la violencia era supervivencia, donde elegir no pelear significaba morir. Pero también tomó decisiones. Cada ejecución fue una elección. Cada asesinato fue deliberado. Lo que la hace fascinante no es que fuera mujer en un mundo de hombres, es que perfeccionó el arte de la violencia hasta convertirse en algo que incluso los pandilleros más duros temían. Rambo no era solo un apodo, era advertencia. Si escuchabas ese nombre en las calles de Compton en los 90, sabías que alguien iba a morir. Esta historia demuestra algo que muchos prefieren ignorar, que las calles no perdonan, pero tampoco te condenan para siempre. Si este tipo de documentación te parece necesaria, si crees que historias como la de Sylvia merecen ser contadas sin filtros ni romanticismo barato, suscríbete. Porque mientras otros hacen clickbait, nosotros hacemos periodismo de las calles. ¡Nos vemos en el próximo caso!